Bien, hermanos, en este día continuaremos con nuestra serie que lleva por nombre Los Fundamentos de la Ley de Cristo. Esta es nuestra prédica número 4 y bueno, les animo a que pongamos un corazón inclinado al Señor para en este día poder escuchar su palabra y conocer su voluntad para cada uno de nosotros. Amados hermanos, este día, como les comento, continuaremos con la serie Los Fundamentos de la Ley de Cristo, los cuales son muy importantes que nosotros, los discípulos de Jesús, los estudiemos y los conozcamos para obedecer su voluntad. En las prédicas anteriores estudiamos los dos fundamentos de la Ley de Cristo. Estudiamos la ley de la empatía. Posteriormente estudiamos la regla de oro. A continuación, iremos a estudiar el tercer pilar o fundamento de la ley de Cristo, el cual lleva por nombre el principio del nuevo mandamiento. Hermanos, este principio del nuevo mandamiento de la ley de Cristo lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Y dice nuestro Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, versículo 34-35. Amados hermanos, veamos el contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo hace esta declaración que acabamos de leer del Evangelio de Juan. Jesús está en el aposento alto, está en las últimas horas antes de ser arrestado. Acaba de lavar los pies de sus discípulos y Judas ya ha salido para entregarlo, para traicionarle. En ese momento, cuando uno esperaría palabras de advertencia o planes de escape, Jesús les da esta orden que marcará a su iglesia para siempre. Dice: un mandamiento nuevo os doy. Amados hermanos, no es un consejo, es la ley del reino de Dios. El apóstol Pablo lo llama la ley de Cristo en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Y sobre ella se sostiene el reino de Cristo entre nosotros. Comencemos analizando los siguientes puntos. El número 1, el primer punto, la naturaleza del nuevo mandamiento. Es decir, la naturaleza de este nuevo mandamiento que nos está dando Jesucristo. Este mandamiento es nuevo por su estándar, su nivel de estándar de amor. El mandamiento de amor ya existía, ya había sido dado en el Antiguo Testamento, pero la medida era amarnos como a nosotros mismos. Vayamos al libro de Levítico, al capítulo 19, versículos 18, y dice lo siguiente Moisés: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19, 18. Pero ahora Jesús eleva el nivel de amor en este mandamiento, eleva el nivel de cómo debemos amar a los demás de la familia de Dios y nos dice: como yo os he amado. Esto significa amar con los 4 amores humanos. Primeramente, filautia, que es el amor por uno mismo perfeccionado por Cristo. Como referencia, diremos
que con los amores, eros, filos y estorgos, exclusivamente a nuestro cónyuge. Y con los amores, filos y estorgos a los hijos, a las hijas y a los 4 padres de los cónyuges y a todos los de la familia de Dios, en este orden de prioridad de obediencia. Pero vayamos a un ejemplo bíblico de esto. Pedro le dijo a Jesús que estaba dispuesto a ir hasta la muerte por él, pero en pocas horas lo habría de negar 3 veces. ¿Lo recuerdan? Vayamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 22 y versículos del 33 al 34 y del 54 al 62. Y dice el Señor: y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 33, 34 y del 54 al 62. Amados, aún así, Jesús lo buscó después de su resurrección. ¿Recuerdan? En este evento en donde Él, ya resucitado, nuestro Señor Jesucristo va con Él y lo restaura. Sigamos adelante ahora en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, pero en el versículo 15 y 19. Y dice la palabra del Señor: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seáis viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Evangelio de Juan 21, versículos del 15 al 19. Amados,
Este es el estándar del amor al que nuestro Señor Jesucristo nos manda amar a los hermanos en la fe. También este principio, este mandamiento es nuevo por su alcance. Antes, el amor se limitaba al pueblo de Dios, pero Jesús manda a amar incluso a los enemigos. Vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 5 y versículo 44. Y dice el Señor: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, versículo 44. Amados hermanos, el amor cristiano rompe barreras culturales, sociales y personales. Pero preguntémonos, bueno, ¿cómo podríamos nosotros aplicar este mandamiento? Bueno, en la iglesia habemos personas, ustedes piensen simplemente en cada uno de ustedes en sus iglesias. Y en sus iglesias habemos personas con una diversidad de caracteres, una diversidad de trasfondos, de opiniones, incluso de estatus social, de economía. Pero el amor de Cristo nos une a todos por encima de nuestras diferencias como personas. También este mandamiento es nuevo porque es fruto del Espíritu. Amar imitando a nuestro Señor Jesucristo no es cuestión de voluntad humana. No está en nuestras fuerzas, amados hermanos, poder hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, sino solamente por el poder del Espíritu Santo con el cual hemos sido afirmados y bautizados en Cristo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, versículo 5. Hermanos, el amor es la primera característica del fruto del Espíritu. Vayamos a Gálatas, al capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 y 23, donde el apóstol Pablo describe las características del fruto del Espíritu. Es importante recordar que el fruto lo componen estas 5 características. No es que sean 7 frutos, el fruto solamente es uno. Y dice el apóstol Pablo lo siguiente, después de nombrar cuáles son las características o el pecado, ¿verdad? Dice Pablo, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad humana, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Gálatas 5, versículo 22 al 23. Estos 3 puntos que acabo de mencionar describen, amados hermanos, la naturaleza del nuevo mandamiento. Número 2, característica número 2, la medida del amor. ¿Cuál es la medida del amor a que nos llama el Señor en este versículo? Como dice, como yo os he amado. Jesús nos da el modelo perfecto para amar a los demás. Es un amor sacrificial. Él dio su vida por nosotros. Lo podemos ver en Juan 15:13. Es un amor también incondicional. Jesús amó a Judas, quien lo traicionó hasta el último momento, a pesar de la traición que hizo contra él.
También es un amor servicial, porque nuestro Señor Jesucristo, si recuerdan, lavó los pies de sus discípulos, les enseñó pacientemente, les instruyó en las cosas del reino de Dios, les enseñó la obediencia al Padre Celestial también. Y también el amor, el ejemplo de amor que nos dio el Señor es un amor perseverante. Nos amó hasta el fin y nos prometió estar siempre con nosotros. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 13, versículo 1. Y dice el Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13, versículo 1. Amados hermanos, el apóstol Pablo nos llama a considerar a los demás como superiores a nosotros y buscar su bien antes que el bien propio. Este es el reflejo de Cristo en acción. Vayamos a la carta a los Filipenses, al capítulo 2 y versículo 3 al 4. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2, versículos de 3 al 4. La característica número 3, el punto 3, es el propósito de este mandamiento, de este nuevo mandamiento. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. El amor es el testimonio del discípulo. No es el conocimiento bíblico ni la elocuencia, hermanos. Tampoco son los milagros lo que demuestra que somos de Cristo, sino la expresión correcta de los amores humanos reflejados en el amor perfecto de Cristo a los demás en obediencia al Señor. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, versículos del 1 al 3. Amados, el mundo observa cómo tratamos a los demás, prioritariamente a nuestros cónyuges, a los hijos, a nuestros padres y a los hermanos en la fe. El amor es un testimonio vivo también. En la iglesia primitiva, los no creyentes decían: miren a estos cristianos cómo se aman. Cuando hay amor genuino, el evangelio se hace creíble porque el amor de Cristo es reflejado a los demás evidentemente. ¿Y cuáles son? El punto número 4, o la característica 4, es, ¿cuáles son los obstáculos para vivir este nuevo gran mandamiento? Enumeraré 3 puntos. El primero obstáculo es el orgullo. El orgullo, hermanos, impide servir a los demás y pedir perdón
a quienes hemos ofendido y perdonar a los que nos han ofendido. 2. El rencor. Mantiene el rencor abiertas las heridas. Las heridas no pueden sanar por causa del rencor y producen raíces de amargura. Y 3. El egoísmo. El egoísmo, hermanos, busca siempre lo propio en lugar de lo ajeno. Por eso nuestro Señor nos manda a negarnos a nosotros mismos, para que Él esté en el centro de nuestra vida y no nosotros. Amados hermanos, la solución bíblica para vencer estos obstáculos es permanecer en Cristo. Sin Él, este amor al que Él nos manda a amar es imposible. Vayamos a Juan, al capítulo 15 y versículos del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Evangelio de Juan 15, versículos del 4 al 5. Y el punto quinto sería cómo podemos aplicar, amados hermanos, en la práctica este nuevo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en primer lugar, tendríamos que recurrir a las prioridades de la vida cristiana. Y entonces, en primer lugar, sería, por ejemplo, en la familia, principalmente, ¿verdad? Perdonar repetidas veces a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres y a nuestros hermanos en la fe. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y versículos 21 al 22, dice el Señor: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. En otro lugar donde podemos aplicar este mandamiento es en la iglesia, apoyando al hermano que está en necesidad, sin criticarlo. También en la comunidad, mostrando compasión, misericordia y empatía, incluso con personas desconocidas, con personas que no conocemos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 33-34, vemos la historia del buen samaritano. Y dice el Evangelio de Lucas: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lucas 10, 33-34. Les animo en esta semana, amados hermanos, a buscar a alguien, a que busquemos a alguien con que tengamos alguna relación que se ha enfriado o que está rota, para dar el primer paso. ¿Cómo? Orando y reconciliándonos con esa persona. Así estaremos cumpliendo con el mandato de nuestro Señor de amarnos como Él nos amó. La conclusión, hermanos, en este día, podemos decir lo siguiente: el nuevo mandamiento de Cristo es un mandamiento prioritario en nuestra vida cristiana. No podemos cumplirlo en nuestras propias fuerzas, pero sí con el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Cuando amamos como Cristo amó y nos ama, nuestra familia nuclear tiene abundantes bendiciones, y tanto cónyuges como hijos
crecen en obediencia y en amor a la imagen del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia también se edifica y el mundo ve a Jesús en nosotros. Además que cumplimos con la ley de nuestro Señor Jesucristo. El llamado en este día, amados hermanos en la fe, es el siguiente. Hoy decide obedecer no por obligación, sino por gratitud a aquel que te amó primero. Que tu vida sea un reflejo de Juan 13:34 al 35, para que al verte otros digan, este es un verdadero discípulo de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.